Cuando cae la noche, las vecindades guardan secretos que pocos se atreven a contar. Pasillos oscuros, puertas que se abren solas, y extraños susurros entre las paredes han sido protagonistas de historias que helaron la sangre de sus habitantes. Hoy conocerás algunos de los relatos de terror más inquietantes ocurridos en vecindades, donde lo cotidiano se convirtió en una auténtica pesadilla. Empecemos. Necesito contar esto porque llevo años cargándolo solo, y cada vez que intento olvidarlo, algo en mi vida me lo recuerda. Un olor, un ruido en la madrugada, una sombra que se mueve donde no debería. Lo que voy a relatar pasó hace casi 15 años, cuando yo tenía 22 y vivía en una vecindad sobre la calle Jesús Carranza, muy cerca del eje 1 Norte, en el corazón de Tepito. Esa zona de la Ciudad de México que todos conocen por su comercio, por su gente trabajadora y aguerrida, pero que también guarda, entre sus patios interiores y sus cuartos de azotea, historias que nadie quiere repetir en voz alta. Mi familia llevaba generaciones en el barrio. Mi abuela había vendido ropa en el tianguis desde los años 70, y cuando ella murió, mi madre y yo nos quedamos con el cuarto que rentábamos en una vecindad vieja, de esas construcciones porfirianas convertidas en decenas de cuartos pequeños alrededor de un patio central, con tendederos cruzando de lado a lado, macetas con geranios marchitos y un baño compartido al fondo que todos evitábamos usar después de las 10 de la noche. La vecindad tenía un nombre que ya nadie usaba. Todos le decíamos simplemente la vecindad de la Jesús Carranza, o a veces, entre los más viejos, la vecindad del payaso, por una pintura desteñida de un payaso en la entrada que con los años se había vuelto irreconocible. Una mancha de colores que más bien parecía una herida en la pared. Yo dormía en un cuarto pequeño, separado del de mi madre por una cortina de tela. Trabajaba en un puesto de ropa que mi tío tenía en la calle, y solía llegar tarde, casi siempre después de medianoche, porque ayudaba a cerrar y a guardar la mercancía. Para entrar a mi cuarto tenía que cruzar todo el patio, pasar frente a una decena de puertas, todas de madera vieja, algunas con candados oxidados, otras simplemente cerradas con un pedazo de alambre. Al fondo del patio, en la esquina más alejada de la entrada, había un cuarto que llevaba cerrado desde antes de que yo naciera. Nadie vivía ahí. La puerta estaba sellada con un candado enorme, de esos candados de barco, oxidado hasta el punto de parecer fundido con el aro de metal de la puerta. Le pregunté a mi madre por ese cuarto cuando era niño, y ella simplemente me decía que no me acercara, que ahí había pasado algo feo hace mucho tiempo, antes de que nosotros llegáramos a vivir ahí. Nunca me dio detalles. Las vecinas más grandes, doña Cuca y doña Trini, que llevaban toda la vida ahí, cambiaban de tema cada vez que alguien mencionaba el cuarto del fondo. Solo una vez, doña Trini, ya entrada en copas en una posada decembrina, me dijo entre susurros que en ese cuarto había vivido una familia, hace muchísimos años, y que el padre, un hombre que trabajaba de noche en algo que nadie supo nunca bien qué era, había hecho algo terrible ahí dentro. No quiso decirme qué. Solo repitió varias veces: ese cuarto no es de aquí, mijo. Ese cuarto se quedó con algo. Yo, como cualquier joven que cree que esas historias son solo cuentos de viejas para asustar a los niños, no le di mayor importancia, hasta que empezaron los ruidos. Todo comenzó un martes. Lo recuerdo bien porque era el día que cerraba el tianguis más tarde por la reposición de mercancía. Llegué a la vecindad pasada la 1 de la mañana. El patio estaba en completo silencio, como siempre a esas horas. Solo el zumbido de un foco amarillento que colgaba de un cable en el centro, atrayendo polillas. Caminé hacia mi cuarto, y al pasar frente al cuarto del fondo, escuché algo que me detuvo en seco. Un raspón, como de algo arrastrándose contra la madera, desde dentro. Pensé que sería una rata,
o un gato que se había metido por alguna rendija. No le di mayor importancia, aunque el corazón se me había acelerado. Seguí caminando. Entré a mi cuarto y me dormí casi de inmediato, agotado por el trabajo. A la noche siguiente, lo mismo. El raspón, pero esta vez acompañado de un golpe seco, como si algo hubiera caído al piso desde cierta altura. Me quedé parado frente a la puerta sellada, viendo ese candado oxidado que llevaba ahí más años de los que yo tenía de vida, y sentí algo que no había sentido antes en esa vecindad donde había crecido. Miedo de verdad. Un miedo que me subía desde el estómago. No me acerqué más. Apresuré el paso hacia mi cuarto. Le conté a mi madre lo que había escuchado. Ella se puso pálida, pero trató de minimizarlo. Son las cañerías viejas, mijo. Esta vecindad ya tiene sus años. Pero yo conocí el sonido de las cañerías. Las había escuchado 1000 veces. Y esto era distinto. Esto sonaba a algo con peso, con intención. Pasaron varias semanas y los ruidos continuaron, casi siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada, justo cuando yo regresaba del trabajo. Empecé a notar que coincidían con mi llegada, como si algo, del otro lado de esa puerta sellada, supiera exactamente cuando yo cruzaba el patio. Empecé a apurar el paso, casi corriendo los últimos metros hasta mi cuarto, sintiendo en la espalda esa sensación helada de saber que algo te observa, aunque no puedas verlo. Una noche decidí no correr. Decidí enfrentar mi miedo, porque ya me estaba consumiendo, porque ya no podía dormir tranquilo, porque cada sombra del patio se había vuelto una amenaza en mi cabeza. Me detuve frente a la puerta del cuarto del fondo. El raspón se escuchaba, lento, constante, como uñas largas arrastrándose sobre madera podrida. Acerqué mi mano a la puerta, sin tocarla todavía, y entonces el raspón se detuvo de golpe. Un silencio absoluto, y luego, desde dentro, escuché algo que jamás voy a poder olvidar. Una respiración, pesada, húmeda, muy cerca de la puerta, como si quien respirara tuviera la cara pegada a la madera, justo del otro lado de donde yo tenía la mía. Retrocedí de golpe, tropezando con una maceta, y corrí a mi cuarto sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi cama, con la luz encendida, escuchando cada crujido de la vecindad, convencido de que algo había cruzado el patio detrás de mí. Al día siguiente busqué a doña Trini. Le insistí. Le rogué que me dijera qué había pasado en ese cuarto. Después de mucho insistir, y con la condición de que nunca repitiera su nombre si alguien preguntaba, me contó la historia completa. Según ella, en los años 60, mucho antes de que la vecindad tomara la forma que yo conocí, en ese cuarto del fondo vivía una familia compuesta por un hombre, su esposa y sus 3 hijos pequeños. El hombre trabajaba en algo relacionado con el comercio nocturno de la zona, algo que en ese entonces ya tenía cierta fama de peligroso en Tepito. Doña Trini decía que el hombre comenzó a comportarse extraño, que dejó de salir, que tapió la ventana del cuarto con tablas, que los vecinos de aquella época empezaron a notar que los niños ya no salían a jugar al patio, que la esposa había dejado de ir al mercado. Una noche, los vecinos escucharon gritos que venían de ese cuarto. Gritos de mujer, gritos de niños, y después, silencio. Nadie se atrevió a tocar la puerta esa noche, porque en aquellos años, en ese barrio, meterse en los problemas de los vecinos podía costarte la vida igual que ignorarlos. Al día siguiente, el hombre salió del cuarto, cerró la puerta con un candado nuevo y se fue. Nadie lo volvió a ver. Nunca se supo nada más de la esposa ni de los 3 niños.
La policía de aquel entonces, según doña Trini, ni siquiera se acercó a investigar. En Tepito, en esos años, muchas cosas se quedaban sin resolver, enterradas entre el ruido del mercado y el silencio cómplice del barrio. El propietario de la vecindad de aquel entonces, ya fallecido, decidió sellar el cuarto permanentemente. Nunca lo volvió a rentar. Con los años, los nuevos administradores de la vecindad simplemente heredaron la regla no escrita. Ese cuarto no se toca. Ese cuarto no se abre. Ese cuarto no existe. Doña Trini me dijo algo que se me quedó grabado. Yo no sé qué fue lo que hizo ese hombre ahí dentro, mijo. Pero lo que sea que pasó, no se fue con él cuando se fue. Se quedó. Y a veces, cuando alguien anda muy noche por el patio, como tú, eso que se quedó se acuerda de que sigue ahí, encerrado, esperando que alguien le abra la puerta otra vez. Después de escuchar eso intenté mudarme, pero la situación económica de mi madre y la mía no nos lo permitía fácilmente. Encontrar otro lugar en la zona, con la renta que pagábamos, no era sencillo, y mi madre se negaba a dejar el único hogar que había conocido en años. Así que me quedé, aunque cada noche, al cruzar el patio, mi cuerpo entero se tensaba como una cuerda de guitarra. Los ruidos continuaron y empezaron a evolucionar. Ya no era solo el raspón y la respiración. Empecé a escuchar, algunas noches, lo que parecía ser el llanto ahogado de un niño pequeño. Un llanto que se cortaba abruptamente, como si alguien le hubiera tapado la boca. Otras noches escuchaba pasos pequeños, de pies descalzos, corriendo de un lado a otro dentro de ese cuarto sellado, donde nadie podía entrar ni salir. Una madrugada de octubre, recuerdo la fecha porque era justo después del Día de Muertos. Llegué más tarde de lo normal, casi a las 3:30. El patio estaba completamente oscuro. El foco central se había fundido esa misma tarde y nadie lo había repuesto todavía. Caminé guiándome con la luz de mi celular, y cuando pasé frente al cuarto del fondo, mi celular sin razón alguna se apagó por completo. Me quedé ahí, en total oscuridad, a unos pasos de esa puerta sin poder ver absolutamente nada. Fue entonces cuando escuché, muy cerca de mi oído derecho, como si alguien estuviera parado justo a mi lado, una voz de mujer susurrando algo que no logré entender del todo, pero que sonaba como un nombre repetido varias veces, un nombre que no era el mío. Sentí un frío que me recorrió completo, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de esa noche de octubre. Corrí, literalmente corrí en oscuridad total, golpeándome contra macetas y tendederos, hasta llegar a mi cuarto y cerrar la puerta con todo el cuerpo apoyado contra ella, jadeando, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Mi celular volvió a encender solo, sin que yo tocara nada, justo cuando logré sentarme en mi cama. La pantalla mostraba la hora, las 3:33 de la madrugada. A partir de esa noche decidí cambiar mi ruta. Empecé a saltar la barda baja que dividía el patio de la vecindad vecina, para entrar por la parte de atrás y evitar pasar frente al cuarto del fondo. Funcionó por un tiempo, hasta que un día mi madre me preguntó por qué llegaba siempre con la ropa sucia y rasgada de tanto trepar bardas. Tuve que contarle todo. Para mi sorpresa, ella no se sorprendió tanto como esperaba. Me confesó que ella también había escuchado cosas, sobre todo en las madrugadas en que yo no estaba, pero que había preferido no decirme nada para no asustarme. Mi madre, mujer de fe profunda, decidió que era momento de hacer algo. Habló con el padre de la parroquia cercana, un sacerdote ya mayor que conocía la historia vieja del barrio, y le pidió que bendijera la vecindad. El sacerdote, según supe después,
No se sorprendió en absoluto cuando mi madre le mencionó el cuarto del fondo. Me contaron que dijo, con total tranquilidad, que en Tepito había varios lugares así, lugares donde algo se había quedado pegado a las paredes, y que la bendición ayudaría, pero no resolvería el problema de raíz, porque para eso habría que abrir ese cuarto y enfrentar lo que había dentro, algo que nadie en su sano juicio estaba dispuesto a hacer. El sacerdote vino una tarde, recorrió todo el patio con agua bendita, rezó frente a cada puerta, incluyendo la del cuarto sellado, donde se detuvo más tiempo del que se detuvo en las demás, murmurando oraciones en voz baja con los ojos cerrados. Cuando terminó, me dijo algo que jamás olvidaré. Ese cuarto tiene una tristeza muy vieja, hijo, una tristeza que se volvió otra cosa. No te puedo decir que esto se va a ir, pero al menos ya no debería buscarte tanto a ti en lo personal. Y por un tiempo, efectivamente, los ruidos disminuyeron. Pasaban semanas sin que escuchara nada. Empecé a recuperar la tranquilidad, a dormir mejor, a cruzar el patio sin ese nudo en el estómago. Pero la calma no duró para siempre. Casi un año después de la bendición, una vecina nueva, una muchacha llamada Araceli, que había llegado a rentar un cuarto cerca de la entrada con su hija pequeña de unos 4 años, comenzó a tener problemas. Su hija empezó a despertar gritando en las noches, diciendo que un señor flaco la visitaba y se sentaba en la orilla de su cama. Araceli, que no conocía la historia de la vecindad porque era nueva en el barrio, le restaba importancia, pensando que eran simples pesadillas infantiles, hasta que una noche encontró a su hija parada frente al cuarto del fondo, completamente dormida, con los ojos cerrados, intentando abrir el candado con sus manitas pequeñas. Eso aterrorizó a toda la vecindad. Las vecinas más viejas, doña Cuca y doña Trini, organizaron entre todos los inquilinos una especie de ritual improvisado, mezclando oraciones católicas con costumbres más antiguas, de esas que se heredan de generación en generación en los barrios populares de la ciudad. Pusieron sal en los marcos de las puertas, colgaron ramos de ruda y romero, y le pidieron a Araceli que durmiera con su hija en otro cuarto por un tiempo, lejos de cualquier vista directa hacia el fondo del patio. Yo, mientras tanto, seguía viviendo ahí, ya resignado a que esa vecindad cargaba con algo que ningún rezo, ninguna sal, ningún ramo de ruda lograría sacar completamente. Aprendí a vivir con ese peso, como aprende uno a vivir con una cicatriz vieja que de repente, en ciertos días, duele sin razón aparente. Lo que más me marcó, lo que realmente me convenció de que aquello no era producto de mi imaginación, ni de leyendas exageradas del barrio, sucedió la última noche que viví en esa vecindad, poco antes de que mi madre y yo finalmente lográramos mudarnos a un departamento en la colonia Morelos. No muy lejos de ahí, pero suficientemente alejado de la Jesús Carranza para sentir que dejábamos algo atrás. Era nuestra última noche empacando cajas. Habíamos decidido hacer la mudanza al día siguiente temprano, así que esa noche dormimos rodeados de cajas, con la sensación extraña de despedida de un lugar que, a pesar de todo, había sido nuestro hogar por años. Cerca de la medianoche escuché que alguien tocaba suavemente la cortina que dividía mi cuarto del de mi madre. Pensé que sería ella, preguntando algo sobre la mudanza, así que dije, «¿Qué pasó, ma?», sin levantarme. No hubo respuesta, solo otro toque, esta vez más fuerte. Me levanté y corrí la cortina. No había nadie. Mi madre estaba profundamente dormida en su cama, al otro lado del cuarto, completamente ajena a lo que sucedía. Fue entonces cuando escuché, viniendo claramente del patio, el sonido del candado del cuarto del fondo. Ese candado oxidado que llevaba décadas sin moverse, siendo manipulado,
como si alguien estuviera intentando, desde dentro o desde fuera, finalmente abrirlo. Salí al patio armado únicamente con valor y terror a partes iguales. El foco central, ya reparado meses atrás, parpadeaba de forma extraña, encendiéndose y apagándose en intervalos irregulares. Bajo esa luz intermitente vi, con claridad que todavía me eriza la piel al recordarla, que el candado del cuarto del fondo estaba abierto, colgando suelto del aro de metal, y la puerta de madera vieja estaba entreabierta unos cuantos centímetros, suficiente para que de adentro saliera un olor denso, a humedad vieja, a encierro de décadas, mezclado con algo dulzón y podrido que no supe identificar entonces, y que prefiero no intentar identificar ahora. Me quedé paralizado frente a esa rendija oscura, sin atreverme a empujar la puerta, sin atreverme tampoco a dar la espalda y alejarme. Y entonces, desde esa oscuridad, escuché claramente, ya no un susurro, sino una voz infantil, clara, perfectamente audible, que dijo: ¿Ya nos vamos a ir contigo? No recuerdo con exactitud cómo llegué de vuelta a mi cuarto. Solo recuerdo haber despertado a mi madre a gritos, haber cerrado nuestra puerta con el único mueble pesado que teníamos sin empacar todavía, y haber pasado el resto de esa noche abrazado a ella, ambos despiertos, escuchando cómo, durante horas, algo arrastraba pasos lentos por todo el patio, deteniéndose, según mi percepción aterrada, justo frente a nuestra puerta, donde se quedó en silencio absoluto durante lo que sintieron como una eternidad, hasta que finalmente, poco antes del amanecer, escuchamos el sonido inconfundible del candado cerrándose de nuevo, solo, sin que nadie lo tocara. A la mañana siguiente, salimos de la vecindad apenas amaneció, sin desayunar, sin despedirnos de nadie, cargando lo que pudimos en un par de viajes con la ayuda de mi tío y su camioneta. No volví a pisar esa vecindad nunca más. Supe, años después, por boca de doña Trini, con quien mantuve contacto un tiempo, que la vecindad completa fue desalojada y posteriormente demolida para dar paso a un edificio nuevo, como pasa con tantas construcciones viejas de esa zona del centro histórico y sus alrededores. Nunca supe si el cuarto del fondo fue finalmente abierto por los trabajadores de la demolición, ni qué encontraron ahí dentro, si es que encontraron algo. Lo único que sé, lo único de lo que estoy completamente seguro después de tantos años, es que esa noche, esa voz infantil preguntándome si ya nos íbamos a ir juntos, sigue apareciendo en mis pesadillas con una frecuencia que no disminuye con el tiempo. Y cada vez que paso, por casualidad de la vida, cerca de esa cuadra de la calle Jesús Carranza, donde ahora se levanta un edificio de departamentos completamente nuevo, sin ningún rastro de la vieja vecindad, siento ese mismo frío recorriéndome la espalda, esa misma certeza irracional de que algo, en alguna parte, sigue esperando que alguien, algún día, termine de abrir esa puerta. Continuamos. Lo que viví en una vecindad de la Merced. Voy a contar esto una sola vez, y después no quiero volver a hablar del tema. Llevo años sin pisar ese rumbo. Doy vueltas enormes para no pasar ni siquiera por la calle de atrás, y cuando alguien menciona la Merced en una conversación se me seca la boca, y tengo que cambiar de tema o salir del cuarto. Lo escribo ahora porque mi terapeuta me dijo que ponerlo en palabras, aunque sea para desconocidos en internet, podría ayudarme a dormir mejor. No sé si va a funcionar. Lo único que sé es que todo lo que voy a contar pasó de verdad, tal como lo recuerdo, y créanme que he repasado cada detalle 1000 veces tratando de encontrarle una explicación que no me erice la piel. No la he encontrado. Esto fue hace 11 años. Yo tenía 23. Acababa de salir de una relación que me dejó sin un peso y sin departamento,
y necesitaba algo barato, cerca del centro, porque trabajaba en una bodega de telas por el rumbo de Correo Mayor. Una compañera del trabajo, la Mago, me dijo que en su vecindad, en una calle que no voy a nombrar completa porque todavía existe, y no quiero que nadie vaya a buscarla por morbo, había un cuarto que se acababa de desocupar. Está feo, pero es baratísimo, me dijo. 700 pesos al mes, baño compartido en el patio. Para mí, en ese momento, 700 pesos sonaban a salvación. La vecindad era de esas construcciones porfirianas que abundan en el centro histórico, con un zaguán enorme de madera que ya ni cerraba bien, un patio central de piso de cemento agrietado donde colgaban lazos de ropa de un lado a otro, y 2 pisos de cuartos alrededor, como una herradura. Debía tener más de 100 años. Olía a humedad, a comida de varias cocinas mezclándose, a gas de los tanques estacionarios, a ese olor particular de la madera vieja que se ha mojado y secado tantas veces que ya no huele a madera sino a otra cosa, algo más orgánico, casi como a hongo. La señora Carmela, la encargada de cobrar las rentas porque la dueña vivía en otro lado, me enseñó el cuarto un sábado por la mañana. Estaba en la planta baja, hasta el fondo del patio, el último antes de llegar a los baños comunes y al cuartito donde guardaban las cubetas y las escobas de todos. Cuando abrió la puerta con esa llave enorme y oxidada, lo primero que me llamó la atención fue que el cuarto, a pesar de estar vacío, no se sentía vacío. Sé que suena raro decirlo así, pero hay cuartos que cuando entras sientes que respiran contigo, y hay cuartos que sientes que ya estaban respirando antes de que llegaras. Este era de los segundos. Era un espacio rectangular, de unos 12 metros cuadrados, con piso de mosaico de pastilla pequeña, blanco y negro, muchas piezas rotas o faltantes. Las paredes estaban pintadas de un azul cielo descarapelado que dejaba ver, en algunas partes, una capa anterior de rosa mexicano, y debajo de esa, lo que parecía ser el aplanado original. En el techo, altísimo, como de 4 metros, había una sola viga de madera atravesada de muro a muro, oscura, casi negra, con esa textura cuarteada de la madera muy vieja. Había una sola ventana, pequeña, enrejada, que daba al patio, y al fondo, una puertita que llevaba a un patiecito de servicio diminuto, como de 1 metro por 1 metro, donde supuestamente se podía lavar ropa, aunque nunca había nadie usarlo. «Está bien grande para lo que cobramos», me dijo la señora Carmela, casi como disculpándose. «Antes vivía aquí una familia completa, hace muchos años. Ahorita ya nada más rentamos a 1 o 2. Le pregunté por qué se había desocupado tan rápido, porque la Mago me había dicho que el inquilino anterior apenas llevaba 2 meses. «Se fue a vivir con su novia», contestó la señora Carmela, sin mirarme a los ojos, ocupada en sacar el polvo de la repisa con la mano. «Aquí la gente entra y sale, mijo. Es el centro». No le creí del todo, pero tenía 700 pesos en la bolsa y ninguna otra opción, así que firmé un papelito que ni siquiera era un contrato formal. Le pagué el primer mes y el depósito, y esa misma tarde me mudé con 2 maletas, un colchón inflable y una caja de libros. Las primeras 2 semanas fueron, debo decir, normales. La vecindad estaba llena de gente trabajadora, una familia de comerciantes del mercado de Sonora que vivía arriba, un señor mayor que vendía billetes de lotería en la esquina de Circunvalación, 2 estudiantes de la Normal que compartían un cuarto cerca de la entrada, y la Mago con su mamá en el segundo piso. Por las noches el patio se llenaba de ruido de televisiones, de radios con cumbias, de niños correteando hasta que sus madres los metían a gritos. De día, el sol entraba parejo al patio entre las 9 y las 2 de la tarde, y después la sombra de los edificios vecinos lo iba comiendo poco a poco, hasta dejarlo casi negro desde las 5. Empecé a notar cosas pequeñas al principio de la tercera semana. La primera fue un olor.
Por las noches, cerca de la 1 o las 2 de la madrugada, un olor a flores empezaba a filtrarse en el cuarto. Un olor dulzón, parecido al de los nardos o los alcatraces que venden en los puestos de flores de la calle de Talavera, muy cerca de ahí. Al principio pensé que venía de alguna ofrenda en algún altar de algún vecino, porque en esas vecindades casi todos tienen su altarcito de algún santo o de la Virgen, con veladoras y flores frescas. Pero el olor no tenía la lógica del aire que entra de un patio. Aparecía de golpe, llenaba completamente el cuarto y se iba igual de rápido, como si alguien hubiera abierto y cerrado una puerta invisible justo enfrente de mi cara. La segunda cosa que noté fue un sonido. No todas las noches, pero sí varias veces por semana. Escuchaba lo que parecían pasos arriba de mi cuarto. El problema es que mi cuarto no tenía nada arriba. Era planta baja, en la esquina del fondo del patio, y por encima del techo de mi cuarto solo había, literalmente, el techo de lámina del pasillo que conectaba con los baños. Un techo de metal corrugado tan delgado y tan bajo que ni un gato hubiera podido caminar encima sin que se escuchara como un tambor. Los pasos que yo escuchaba no sonaban a lámina, sonaban a madera. Pasos lentos, pesados, de alguien adulto, caminando de un lado a otro, como alguien que no encuentra dónde sentarse, o que está esperando a alguien y no deja de moverse por la ansiedad. Le pregunté al amago si en el cuarto de junto, el de las cubetas, había un entrepiso o un segundo nivel que yo no conociera. Se rió y me dijo que no, que ese cuartito era bajísimo, que ahí ni ella entraba derecha. Le conté del sonido de los pasos y dejó de reírse. «Ah», dijo, nada más, y cambió de tema. Insistí porque esa reacción me dejó más inquieto que el sonido mismo. Al final, después de mucho insistir, me contó que el cuarto donde yo vivía tenía fama en la vecindad, que llevaba años teniendo problemas para mantener inquilinos, que la familia que vivió ahí hace mucho, como decía la señora Carmela, no se había ido por su gusto. Dicen que el señor de esa familia mató a su esposa aquí, en este mismo cuarto, hace como 40 o 50 años, me dijo el amago, bajando la voz aunque estábamos solos en el patio. Yo no lo viví, mi mamá tampoco, pero la señora Carmela sí lo agarró de niña, viviendo en la vecindad. Dice que la señora desapareció de un día para otro, y que el señor dijo que se había ido con otro hombre, pero que nunca nadie le volvió a ver, ni una carta, ni una llamada, nada. Y dice mi mamá que cuando los hijos de esa familia crecieron y se fueron, el cuarto se quedó así, vacío mucho tiempo, porque nadie aguantaba ni 2 meses. Le pregunté qué pasaba exactamente, porque nadie aguantaba. Pasos, ruidos, cosas que se mueven solas. Algunos dicen que ven a una mujer parada en la esquina del cuarto, donde está esa viga, cuando se despiertan en la noche. El que vivía ahí antes que tú se fue mentando madres a la 1 de la mañana, con todo y maletas. Dijo que no aguantaba un día más, que algo le jaló la cobija mientras dormía. Yo, que me considero una persona razonable, escéptica incluso, le dije que probablemente eran cuentos que se habían ido inflando con los años, leyendas urbanas de vecindad, y que los ruidos que yo escuchaba se debían a la estructura vieja del edificio, a la madera que se contrae y se expande con el cambio de temperatura, cosas así. Ella se encogió de hombros y me dijo que ojalá tuviera yo razón. Durante un par de semanas más, conviví con los pasos y con el olor a flores, casi como quien convive con un vecino ruidoso. Me molestaba, pero terminaba por dormirme de todas formas, ayudado por el cansancio del trabajo en la bodega
que me dejaba los brazos y la espalda destrozados al final del día. Hasta que llegó la noche en que las cosas cambiaron de naturaleza. Era un martes. Lo recuerdo porque al día siguiente tenía que ir temprano a recibir un camión de telas. Me había dormido alrededor de las 11, después de ver una película en mi celular con los audífonos puestos para no molestar a los vecinos. Desperté de golpe, sin razón aparente, como cuando uno siente que alguien lo está viendo aunque tenga los ojos cerrados. El cuarto estaba completamente oscuro, salvo por la luz amarillenta y débil que entraba por la ventana enrejada desde el único foco que alumbraba esa esquina del patio. El olor a flores estaba ahí, más fuerte que nunca, casi mareante, como si hubieran vaciado un puesto entero de nardos dentro del cuarto. Y los pasos también estaban ahí, pero esta vez no venían de arriba, venían del piso, de mi propio cuarto. Alguien o algo estaba caminando despacio sobre el mosaico de pastilla, cerca de la puertita que daba al patiecito de servicio. Me quedé inmóvil, como se queda un inmóvil cuando el cuerpo decide por ti que lo más seguro es no moverse, casi sin respirar, escuchando ese paso, lento, arrastrado, que se acercaba a mi colchón. Conté los pasos sin querer. 1, 2, 3, 4. Se detuvieron exactamente al lado de donde yo dormía. Y entonces escuché la respiración. No la mía. Otra, justo encima de mi cara. Una respiración húmeda, entrecortada, como de alguien que ha estado llorando mucho tiempo y ya no le quedan fuerzas ni para sollozar bien. Solo ese jadeo seco que sale del fondo del pecho. Sentí, juro que sentí, una corriente de aire frío que me recorrió desde la frente hasta el cuello, como si alguien hubiera acercado la cara a 1 centímetro de la mía para mirarme dormir. No abrí los ojos. No sé de dónde saqué la fuerza para no abrirlos, pero algo muy dentro de mí, algo más viejo que el razonamiento, me decía con total claridad que abrir los ojos en ese momento iba a ser el peor error de mi vida. Me quedé así, fingiendo dormir, con el corazón golpeándome tan fuerte que estaba seguro de que esa cosa, fuera lo que fuera, podía escucharlo también. La respiración se quedó ahí, encima de mí, durante lo que sentí como varios minutos, aunque sé que el miedo distorsiona el tiempo y probablemente fueron solo unos segundos. Después, sin ningún aviso, sentí como algo, una mano, unos dedos, fríos como si los hubieran sacado de un refrigerador, me tocaban la mejilla, suave, casi con cariño, como si alguien estuviera acariciando a un hijo que por fin se ha quedado dormido después de mucho llorar. Ahí sí grité. No pude contenerme. Abrí los ojos de golpe. Encendí la luz de mi celular con las manos temblando tanto que casi se me caía. Y no había nadie. El cuarto estaba completamente vacío. La puerta cerrada con llave por dentro tal como yo la había dejado. La ventana enrejada intacta. El olor a flores se disipó en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado ahí. Lo único que quedó fue un frío extraño, localizado, justo en el espacio de aire encima de mi colchón, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del resto del cuarto. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en una silla, con la luz prendida, hasta que amaneció y pude salir al patio a respirar algo que no fuera ese aire cargado. Le conté al mago lo que había pasado, y a diferencia de la vez anterior, esta vez no se rió ni se quedó callada. Se puso pálida y me dijo que tenía que hablar con su mamá. La mamá del mago, doña Lupe, llevaba más de 30 años viviendo en esa vecindad. Había conocido a la señora Carmela desde niñas, y resultó ser la persona que finalmente me contó la historia completa.
o al menos la versión más completa que alguien pudo darme en ese lugar donde nadie quería hablar mucho del tema. Según doña Lupe, la familia que vivió en mi cuarto se apellidaba Treviño, y llegaron a la vecindad en los años 60. El señor Treviño trabajaba cargando bultos en la Merced, en el mercado, y tenía fama de ser un hombre muy celoso, de esos que no dejaban a su esposa ni asomarse a la puerta de la calle sin acompañarla. Su esposa se llamaba Refugio, aunque todos le decían Cuca, y según doña Lupe era una mujer muy callada, muy bonita, que casi no convivía con las demás vecinas porque el marido no la dejaba. Tuvieron 3 hijos, todos varones, y la pequeña que nació al final, una niña, murió siendo apenas un bebé, de fiebre, según contaban, aunque doña Lupe deslizó, casi sin querer, que en ese tiempo se rumoraba otra cosa, algo sobre que el señor Treviño no quería más hijos, y que la criatura no había muerto de fiebre sino de algo que el padre le había hecho o dejado de hacer. Nunca se denunció nada, porque en esos años, en esa vecindad, esas cosas no se denunciaban. Después de la muerte de la niña, doña Refugio cambió por completo. Dejó de salir incluso al patio. Las vecinas, que ya casi no la veían, empezaron a notar que tenía moretones cuando por alguna razón se le subía la manga del vestido al tender ropa. El señor Treviño se volvió todavía más controlador, y se corrió el rumor de que la golpeaba seguido, sobre todo después de haber bebido, cosa que hacía cada vez más. Una noche de octubre, nadie supo precisar el año exacto, aunque doña Lupe creía que fue en 1968 o 1969, los vecinos escucharon gritos provenientes del cuarto de los Treviño. Gritos de mujer, después un golpe muy fuerte, como de algo pesado cayendo, y después silencio. Nadie se metió. Doña Lupe me explicó, con una mezcla de vergüenza y resignación en la voz, que en esos tiempos nadie se metía en los pleitos de pareja de los vecinos, que era casi una regla no escrita de toda vecindad. Al día siguiente, el señor Treviño salió a la calle y le dijo a quien le preguntaba que su esposa se había ido, que se había fugado con un hombre, que lo había dejado por otro. Nadie le creyó del todo, pero tampoco nadie hizo nada. La señora Refugio nunca más se le vio. Sus pocas pertenencias desaparecieron del cuarto en los días siguientes. El señor Treviño siguió viviendo ahí con sus 3 hijos varones varios años más, hasta que, según doña Lupe, también él murió de cirrosis, hace ya mucho tiempo, y los hijos se fueron cada uno por su lado en cuanto pudieron. Desde entonces, me dijo doña Lupe, sentada en su silla del patio, sin mirarme directamente, como quien no quiere invitar a la conversación a que se quede más tiempo de necesario. Ese cuarto no aguanta gente. Algunos dicen que han visto a una mujer parada junto a la viga del techo, llorando. Otros, como tú, sienten que les tocan, que les acarician. Yo creo que es ella, que busca a su niña, o que sigue ahí esperando que alguien la ayude, como nadie la ayudó esa noche. Le pregunté, con la voz que me temblaba sin que pudiera evitarlo, si había algo que se pudiera hacer, algún remedio, alguna limpia. La señora Carmela ha mandado bendecir ese cuarto como 3 veces con diferentes padres, me contestó doña Lupe. Y mira, sigue igual. Yo lo único que te puedo decir, mijo, es que ahí no se aguanta mucho tiempo. El que se queda, algo le pasa, aunque sea por dentro. Mejor búscate otro cuarto, aunque sea más caro. Esa noche no regresé a dormir al cuarto. Me quedé en casa de un compañero de trabajo, con el pretexto de que tenía que ayudarle con algo, aunque en realidad solo necesitaba un techo donde el aire no se sintiera como aquella noche. Al día siguiente fui por mis cosas, en pleno día, con el sol entrando todavía parejo al patio, y aún así sentí que el cuarto me observaba desde la oscuridad de su interior, mientras yo metía mis pertenencias en las maletas lo más rápido que podía.
La señora Carmela no pareció sorprendida cuando le avisé que me iba antes de cumplir el mes. Me devolvió, sin que yo lo pidiera, una parte proporcional de la renta, cosa que jamás había visto que hiciera con ningún otro inquilino, según me contó después la mago. Creo que, en el fondo, sabía exactamente por qué me iba, y que ya estaba acostumbrada a esa misma escena repitiéndose cada par de meses, con inquilinos distintos, con maletas distintas, pero con la misma prisa por salir y la misma palidez en la cara. Me mudé esa misma semana a un cuarto en la colonia Doctores, más caro, más pequeño, sin patio ni vecindad porfiriana, pero donde por fin pude volver a dormir tranquilo. Seguí viendo a la mago en el trabajo durante un par de años más, hasta que ella también se cambió de empleo y perdimos contacto, como pasa con la mayoría de las personas con las que trabajamos. Hace 4 años, ya saben, por simple curiosidad morbosa de esas que a veces nos ganan, busqué en Google Maps la calle donde estaba esa vecindad. El edificio sigue ahí, con la misma fachada descarapelada, el mismo zaguán de madera, al menos en la foto que alcancé a ver. No sé si alguien sigue viviendo en ese cuarto del fondo, el de la viga oscura y el mosaico de pastilla roto. No sé si la señora Carmela sigue viva, o si alguien más ha tenido que sentir esos dedos fríos en la mejilla en mitad de la noche. Lo que sí sé, lo que tengo absolutamente claro después de 11 años, es que esa noche no soñé, no imaginé, no alucinó mi mente cansada después de un día de trabajo pesado. Algo, o alguien, entró a ese cuarto cerrado con llave, caminó hasta donde yo dormía, respiró sobre mi cara y me tocó con una ternura que contrastaba de manera espantosa con el frío que traía pegado a los dedos. A veces, cuando no puedo dormir, pienso en la señora Refugio, en sus gritos que nadie escuchó de verdad esa noche de octubre de hace más de 50 años. Y me pregunto si lo que yo sentí esa madrugada no fue otra cosa que una mujer que, después de tanto tiempo sola en la oscuridad de ese cuarto, encontró por fin a alguien que no se movió, que no la rechazó, que se quedó quieto el tiempo suficiente para que ella pudiera, aunque fuera por un instante, sentir que alguien la acompañaba. No sé si eso me consuela o me da más miedo. Lo único que sé es que jamás, en lo que me queda de vida, volveré a rentar un cuarto en una vecindad vieja sin antes preguntar, con todo el descaro del mundo, quién vivió ahí antes y por qué se fue. Seguimos con la siguiente historia. Nunca debí haber rentado ese cuarto. Lo digo ahora, con la distancia de 3 años y la certeza de que lo que viví en la vecindad de la calle Mesones número 47, en el centro histórico de la Ciudad de México, no fue producto de mi imaginación ni del estrés acumulado de recién llegar a vivir solo. Lo digo porque tengo pruebas, o al menos tengo lo que quedó de ellas. Una grabación de 23 segundos, una marca en mi antebrazo izquierdo que los médicos no han podido explicar, y el testimonio de doña Celia, la encargada, que murió 6 meses después de que yo me fui, según me contó su hija por teléfono, llorando, diciéndome que al final su mamá empezó a hablar de las mismas cosas que yo le había contado. Pero empecemos desde el principio. Llegué a la Ciudad de México en enero del 2019, con 22 años, una maleta de ruedas desvencijada y la ilusión de estudiar diseño gráfico en la UNAM. Venía de Oaxaca, de un pueblo donde todos se conocen y donde mi mamá rezaba el rosario cada noche. No soy creyente, o no lo era. Ahora no sé qué soy, pero creo en muchas cosas que antes hubiera descartado con una carcajada. El cuarto lo encontré por Facebook Marketplace. Renta mensual de 2,800 pesos. Incluía luz y agua. En el centro histórico,
Eso era una ganga imposible, así que debía haber sospechado. Pero tenía el presupuesto justo, y la foto del cuarto se veía limpio. Piso de mosaico verde, ventana con vista al patio interior, una cama individual con colchón incluido. La señora que publicó el anuncio se llamaba Concepción, pero todos le decían Doña Ceci. Y cuando hablé con ella por teléfono tenía una voz suave, casi maternal, que me dio confianza. La vecindad era un edificio del siglo XIX reconvertido, de esos que abundan en el centro. Un pasillo largo con puertas a ambos lados, un patio central con una pileta de azulejos que ya no funcionaba, ropa tendida entre los cuartos del segundo piso, olor a humedad y a tortillas, y a algo más que no supe identificar hasta mucho después. Había unas 12 familias viviendo ahí, más algunos cuartos de solteros como el mío. Mi cuarto era el último del pasillo de la planta baja. El cuarto del fondo, lo llamaban. Doña Ceci me lo mostró una tarde de martes. Abrió el candado con una llave vieja, empujó la puerta que crujió como si protestara, y me dijo: «Aquí está, mijo, cómodo y tranquilo. El anterior inquilino se fue hace poco». Pregunté por qué se había ido. Ella tardó un segundo de más en responder. «Consiguió trabajo en Monterrey», dijo, y sonrió. Y yo no pregunté más. Firmé el contrato ese mismo día. Las primeras 2 semanas fueron normales. Me acomodé. Compré un escritorio de segunda mano en el mercado de Lagunilla. Colgué algunos pósters. Empecé clases. La vecindad tenía su propio ritmo. Por las mañanas sonaba la radio de Doña Esperanza en el cuarto 3. Los niños de la familia Gutiérrez corrían por el pasillo hasta que alguien los regañaba. Por las noches el señor del cuarto 7 llegaba oliendo a pulque y cantando bajito rancheras desafinadas. Era un mundo contenido, con sus reglas no escritas y su calor de comunidad apretada. La primera vez que escuché el sonido fue el 15 de enero, a las 2:17 de la mañana. Lo recuerdo con precisión porque lo anoté en el cuaderno que usaba para apuntes de clase, una costumbre que me salvó porque tengo registro escrito de casi todo lo que pasó. Era un rasguño. No el rasguño de una rata en la pared, que ya lo había escuchado antes y que identifiqué rápido. Era algo más lento, más deliberado. Venía del closet empotrado que había al fondo del cuarto. Ese que Doña Ceci me había dicho que tenía la madera un poco hinchada, por eso no cierra bien. El closet que yo había llenado con mi ropa y mis cosas, y que mantenía cerrado con un cinturón amarrado a la manija porque efectivamente la puerta no cerraba. Rasguño. Pausa. Rasguño. Pausa. Me quedé quieto en la cama, escuchando. La mente hace cosas extrañas a las 2 de la mañana. Te convence de que lo que oyes tiene una explicación racional, que es el edificio asentándose, que es una tubería, que es el vecino de junto. Me convencí de eso y me volví a dormir. Pero a la noche siguiente volvió, y a la siguiente. La tercera noche decidí investigar. Encendí la luz de mi teléfono, me levanté, me acerqué al closet. Los rasguños se detuvieron justo cuando puse la mano en el cinturón que lo mantenía cerrado. Silencio total. Abrí la puerta. Mis camisas, mis pantalones, una caja con libros, mis zapatos en el piso. Nada más. Revisé con la linterna cada rincón. Toqué las paredes de madera del fondo. Sólidas. Sin huecos. Sin nada. Volví a la cama sintiéndome ridículo. Esa noche soñé con una mujer de pie en la esquina de mi cuarto. Alta, delgada, con el pelo negro largo y lacio cubriéndole la cara. Vestía ropa oscura, de otro tiempo, algo parecido a un vestido largo de tela gruesa. Estaba de espaldas a mí, mirando la pared, completamente inmóvil,
En el sueño yo sabía, con esa certeza absoluta que a veces tienen los sueños, que no debía hacer ningún ruido, que si la perturbaba, algo terrible ocurriría. Así que me quedé quieto, viendo su espalda, durante lo que parecieron horas. Desperté sudando a las 6 de la mañana con la certeza de que alguien había estado en mi cuarto. Le conté a doña Ceci cuando la vi en el patio esa tarde. Ella estaba lavando trastes en la pileta seca con una cubeta de agua, y cuando le describí el sonido del closet y el sueño de la mujer, se quedó muy quieta. Demasiado quieta. Luego me dijo, sin verme a los ojos: «Son los nervios, mijo. La ciudad se siente al principio. Ya te vas a acostumbrar». Pero algo en su voz me dijo que ella sabía más de lo que decía. En febrero empezaron las otras cosas. Objetos que yo dejaba en lugares específicos aparecían movidos. No de manera dramática, no como en las películas donde los muebles están al revés o las paredes sangran. Sutil. Mi cepillo de dientes en el lado izquierdo del lavabo cuando yo siempre lo dejaba a la derecha. El cuaderno de apuntes abierto en una página diferente a la que lo había dejado. La silla del escritorio ligeramente girada. Cosas que podían explicarse de mil maneras, pero que yo empecé a documentar porque algo en mi interior, algún instinto primitivo, me decía que prestara atención. También empecé a despertar siempre a la misma hora, las 3:13 de la mañana. Sin alarma, sin ruido aparente. Solo abría los ojos y ahí estaba ese número rojo en el reloj de mi teléfono. 3:13. Noche tras noche. Durante 3 semanas seguidas. Un martes de febrero fui a la biblioteca de la facultad a buscar libros de diseño tipográfico y, sin saber bien por qué, me desvié a la sección de historia de la Ciudad de México. Saqué 3 libros sobre el centro histórico. Esa noche, leyendo uno de ellos, encontré una sección sobre las vecindades del siglo XIX y su historia social. Mencionaba la calle Mesones. Mencionaba un caso de 1923. Una mujer llamada Remedios Aldama, viuda, que había vivido en una vecindad de esa calle. Sus vecinos la describían como de costumbres solitarias y carácter melancólico. Desapareció en octubre de ese año. Sus pertenencias permanecieron en su cuarto durante meses porque nadie vino a reclamarlas. Cuando finalmente el encargado de la vecindad abrió el cuarto para limpiarlo, encontró el closet empotrado lleno de cosas extrañas. Muñecos de trapo con alfileres, mechones de pelo atados con cinta negra, papeles escritos en un lenguaje que el artículo del libro describía como posiblemente alguna práctica esotérica popular de la época. El artículo no decía qué pasó con sus restos. Simplemente decía que Remedios Aldama nunca fue encontrada. La calle Mesones es larga. Las vecindades del siglo XIX que quedaban en los años 20 eran varias. Podía no ser la misma. Probablemente no era la misma. Pero esa noche, a las 3:13 de la mañana, cuando desperté como siempre, el closet estaba abierto. El cinturón que yo usaba para mantenerlo cerrado estaba en el piso, frente a la puerta abierta, como si alguien lo hubiera desanudado con cuidado y lo hubiera depositado ahí. Y dentro del closet, entre mis camisas colgadas, había algo que no había visto antes. En la pared del fondo, a la altura de mi pecho, había marcas en la madera. Letras, o algo parecido a letras. Las toqué con los dedos temblorosos, sintiendo las hendiduras. R, E, M, E, D, I, O, S. Me fui a sentar al suelo en medio del cuarto y me quedé así hasta que amaneció. Al día siguiente fui con doña Ceci y le exigí respuestas. Ya no me importaba parecer loco. Le dije lo que había encontrado en el libro. Le mostré las marcas en el closet con mi teléfono. Le dije que llevaba semanas sin dormir bien y que algo estaba muy mal en ese cuarto. Ella me escuchó sentada en su silla de plástico, en la entrada de la vecindad,
con las manos juntas en el regazo y los ojos en el suelo. Cuando terminé de hablar, suspiró muy profundo. El anterior inquilino también vio cosas, me dijo. Y el anterior a ese. El cuarto del fondo siempre ha sido así. Le pregunté qué había pasado con los anteriores inquilinos. Me dijo que el que estaba antes de mí se había ido a Monterrey. Ya me lo había dicho. El anterior a ese había durado 6 meses y se fue diciendo que el cuarto estaba embrujado, que nadie le creyó. El anterior a ese lo habían encontrado una mañana sentado en el piso del cuarto, mirando la pared, sin poder hablar. Lo internaron. No supo más de él. ¿Y por qué sigue rentando ese cuarto?, le pregunté, y mi voz sonó más agresiva de lo que quería. Ella me miró por fin a los ojos. Vi algo en su mirada que no supe nombrar en ese momento. Miedo, sí, pero también algo más. Resignación, quizás. O culpa. Porque mientras alguien esté en el cuarto, dijo despacio, lo demás está tranquilo. Los otros cuartos, los otros inquilinos. Mientras haya alguien en el cuarto del fondo, ella está ocupada. Me fui de allí esa misma noche. Metí lo que pude en la maleta. Dejé el escritorio, los pósters, algunos libros. Perdí el mes de renta que ya había pagado, no me importó. Pero antes de irme hice una cosa. No sé por qué la hice. Quizás la curiosidad, quizás algo más fuerte que la curiosidad. Puse mi teléfono en modo video. Lo recargué contra la pared apuntando al closet. Y lo dejé grabando mientras yo metía las últimas cosas en la maleta. Cuando revisé el video en el camión que me llevó de regreso a Oaxaca, tuve que pausarlo varias veces porque las manos me temblaban demasiado para sostener el teléfono. En el video se me puede ver a mí, de espaldas, doblando ropa y metiéndola en la maleta. El closet está cerrado. Todo normal durante 19 segundos. Luego, en el segundo 20, la puerta del closet se abre despacio, sola, sin que nadie la toque. En el segundo 21 aparece una mano en el borde de la puerta. Solo la mano, blanca, delgada, con los dedos muy largos, asomándose por el borde como si alguien estuviera espiando desde dentro. En el segundo 22 la mano señala hacia mí. En el segundo 23 el video se corta. No sé qué pasó en el segundo 24 porque la grabación termina ahí y el teléfono quedó sin batería. La marca en mi antebrazo apareció al día siguiente, cuando ya estaba en casa de mi mamá en Oaxaca. 4 líneas paralelas, como rasguños, en el antebrazo izquierdo. No estaban ahí cuando salí de la vecindad. El médico del centro de salud me dijo que parecían arañazos superficiales, que probablemente me los había hecho yo mismo sin darme cuenta, quizás dormido. Le enseñé el video. Lo vio 2 veces sin decir nada. Me recetó lorazepam para los nervios y me dijo que buscara un psicólogo. La hija de doña Ceci me llamó en agosto del 2019. Me dijo que su mamá había muerto en julio, que al final estaba muy mal de salud y que en los últimos días no dejaba de hablar de la vecindad, del cuarto del fondo, de una mujer que se le aparecía por las noches. Me dijo que entre las cosas de su mamá encontraron un cuaderno donde doña Ceci había llevado un registro de todos los inquilinos que habían ocupado ese cuarto desde los años 80. Eran 19 personas. La mayoría se habían ido rápido. Algunos habían enfermado. 2 habían tenido episodios psiquiátricos, según las anotaciones de doña Ceci. 1 había muerto, aunque el cuaderno no especificaba cómo. La hija de doña Ceci me preguntó si yo sabía algo de todo eso. Le dije que no. No fui capaz de contarle nada. Solo le di el pésame y colgué. A veces pienso en el inquilino que ocupó ese cuarto después de mí. Espero que se haya ido rápido. Espero que haya tenido el instinto de salir antes de que fuera demasiado. A veces,
A las 3:13 de la mañana, despierto aquí en Oaxaca, en el cuarto de mi mamá, donde hay imágenes de santos en cada pared y donde ella reza el rosario cada noche, y me quedo escuchando. Hasta ahora no he oído nada, pero hay noches en que el closet de mi cuarto, que no tiene madera hinchada ni problemas de cerradura, se abre solo, y yo no me levanto a revisarlo. Nunca más. Y así terminan estos escalofriantes relatos que, según cuentan sus protagonistas, ocurrieron entre los pasillos y habitaciones de antiguas vecindades. Quizás todo tenga una explicación lógica, o quizás algunas presencias aún sigan recorriendo esos lugares cuando las luces se apagan. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios y recuerda, la próxima vez que escuches un ruido extraño en medio de la noche, tal vez no estés tan solo como crees.